que lleva por título Mucho que perder, y vamos a la parte 4 de esta serie. La parte 4 de esta serie, que va desde el verso 16 al verso 19. Es un poquito extenso, y vamos a ver si lo podemos terminar hoy o el próximo domingo. Mucho que perder, parte 4. El título del mensaje es 6 y 7. Ahora se van a dar cuenta por qué se llama 6 y 7. Es interesante esta parte que vamos a tocar hoy, siguiendo un poco con aquellas cosas que Dios aborrece, y como lo vimos anteriormente, que decía hombre de Belial es el hombre inicuo, o la persona de Belial es el hombre inicuo, el hombre sin equidad, injusto. Pero acá vamos a ver otras cosas que también son aquellas cosas que Dios aborrece directamente, que Dios abomina, que detesta. Vamos a ver del verso 16 al verso 19 qué nos dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes que es corto el párrafo, pero tiene mucho que decir. Dice el verso 16 del capítulo 6 de Proverbios: 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. El número 6, sepan ustedes que el número 6 es el número de hombre, y el número 7 es el número no de perfección, sino de compleción, de algo completo, de algo que algunos lo llaman número perfecto, pero en realidad es el número completo. Entonces, 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Fíjense ustedes, son 7 cosas allí aborrecidas por Dios. En esta sección que va del capítulo 6, que va desde el verso 16 al verso 19, siguiendo la temática del hombre inicuo que se rinde a Belial, tenemos un conjunto de cosas que Dios aborrece, y Salomón las enumera de una forma poética. Fíjense ustedes, de una forma poética que se transforma en algo contundente. Veamos qué dice primero, qué dice Proverbios, capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. Pero fíjense ustedes que no es la única vez que en la Biblia se usa esta forma poética. También la usa en Proverbios capítulo 30, verso 15. Miren ustedes, les quiero mostrar cómo usa esta forma también en varias partes de la Biblia. Capítulo 30, 15. Está en la página 1026. Recuerden que el orden aquí es el orden que se sigue en la Septuaginta, respaldado por Qumran. 30:15. Dice, vean la forma como lo dice, y acá hay 3 y 4. La sanguijuela tiene 2 hijas, dame y dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta jamás dice basta. ¿Ven ustedes? 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta jamás dice basta. Ahí tienen el número 3 y 4. Lo tienen también en el verso 18. Dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. ¿Ven? Verso 21. Dice, por 3 cosas se estremece la tierra, y por 4 no puede soportar. Verso 24. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero más sabias que los sabios. ¿Ven? Y después tienen el verso 29.
3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. ¿Mm? Pero fíjense también que Nahum hace unas sentencias también de esta forma. Mire, Nahum. En el libro del profeta Nahum dice Nahum 1:3. Sí, pero me parece que no es Nahum, es Amós. Esperen un segundito. Perdón, Amós. Sí, Amós. Amós está en la página 459 de la Biblia textual. Es el número 10. Está Amós, Miqueas, Oseas y Nahum, los 4 profetas. 4:59. Dice Nahum 1:3. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Damasco no revocaré, sino por la cuarta. ¿Ven? Después lo tienen en 1:6. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Gaza no revocaré, sino por la cuarta. Quiero que vayan observando ustedes que todo esto son sentencias que Dios da de iniquidades que estos pueblos han hecho. Verso 9. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Tiro no revocaré, sino por la cuarta. Y observen por favor el 11. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Edom no revocaré, sino por la cuarta. Y el verso 13. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de los hijos de Amón no revocaré, sino por la cuarta. Y lo tiene en el 2:1. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Moab no revocaré, sino por la cuarta. En todas estas son sentencias. En el verso 4. Así dice Yahvé: por 3 impiedades de Judá no revocaré, sino por la cuarta. Y el verso 6. Así dice Yahvé: por 3 transgresiones de Israel no revocaré, sino por la cuarta. Miren ustedes, esta es la fórmula que el Padre utilizó para dar sentencia firme a un tema. En todos estos usó esta forma poética, en Amós, y lo usó en Proverbios. ¿Para qué? Para dar sentencia firme a un tema. Pero esto es más o menos parecido a la fórmula que decía Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús decía: de cierto te digo? Que daba una sentencia firme o daba firmeza al tema que él estaba hablando. De cierto te digo. Veamos entonces las 7 cosas que Dios aborrece, que detesta, que abomina, que repulsa, que le repugnan. También condena, odia y censura. Y también están bajo maldición y bajo condenación las cosas que él sentencia. Aquellas que son abominación a Dios también están bajo maldición y están bajo condenación. Y estas son las 7. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre los hermanos. O también puede ser parientes, o también puede ser familia. Vamos al 1. Vamos otra vez ahí a Proverbio. Comenzando con la primera cosa. 1. Dios aborrece los ojos altivos. ¿Y qué son los ojos altivos? Son los ojos que miran a los demás con desprecio.
como quien mira sobre los hombros. Pero no aquellos que miran sobre los demás para sobrever, como por ejemplo lo hace alguien que cuida de los demás, que está mirando siempre un poco más allá para cuidar a los demás, como aquel pastor que cuida a las ovejas y siempre está mirando por encima de las ovejas para cuidarlas, para apacentarlas. No este tipo de personas, porque ese tipo de personas son personas que están cuidando un rebaño, sino aquellas que miran por encima de los demás, menospreciando a los demás. Y eso suele suceder dentro del pueblo de Dios, sucede dentro del pueblo de Dios. Siempre cuando nosotros escuchamos, levantaron a aquel de pastor, levantaron a aquel de presbítero, levantaron a aquel de diácono, lo levantaron de apóstol, lo levantaron de profeta, lo consagraron. ¿Saben qué? Tiene un problema, porque para levantar a alguien tiene que estar abajo. Alguien siempre va a quedar abajo. Entonces no se puede levantar a alguien por encima de los demás, porque Dios no nos levanta a nadie de nosotros. ¿Y saben cuál es el gran error que se comete con esto? Precisamente que después aquellos a los que se los levanta creen que están por encima de los demás. ¿Ven? Y ese es un problema. Porque Dios, antes de levantar a alguien, primero lo humilla, hasta lo más bajo, para que después esa persona no crea que fue levantada, o no se crea que fue levantada. Simplemente tiene una función diferente. ¿Qué son los ojos altivos? Lamentablemente nosotros mismos en el pueblo cristiano hemos cometido ese grave error de levantar gente y ponerla por encima de los demás. Son los ojos que miran a los demás con desprecio. Miren ustedes, Salmo 18, 27. Salmo 18, 27. Salmo 18, 27. Página 907 de la Biblia Textual, cuarta edición. 18, 27, dice así. En verdad, tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros. ¿Lo encontraron? 18:27 del Salmo que está en la página 907. En verdad, tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros. Leímos allí en Nahum las veces que Dios habla, da una sentencia contra esos pueblos. No leímos las sentencias que dio contra esos pueblos, no lo leímos. Los únicos pueblos que no van a desaparecer de eso es Israel, que Dios lo humilló hasta lo más bajo, pero no desaparece del mapa porque es su pueblo. Pero todo pueblo que se pone por encima de los demás, toda persona que se pone por encima de los demás un día va a caer, porque todo el que se enaltece será humillado. Todos los pueblos que nosotros vemos que hoy están subyugando, o toda la gente que está subyugando a otros, esos un día van a caer y pagarán el precio por su altivez, por su arrogancia. Esto es tarde o temprano, esto va a suceder tarde o temprano. Ustedes van a observar desde el principio del mundo cómo dice allí, y el clamor de ellos llegó a los oídos de Yahvé, por ejemplo. El clamor de Sodoma y Gomorra llegó a los oídos de Dios. ¿El clamor de quién? ¿De los sodomitas? No, el clamor de las víctimas de Sodoma y Gomorra. El clamor de los cananeos llegó a los oídos de Dios. ¿El clamor de quién? ¿De los cananeos? No, de las víctimas de los cananeos llegó a los oídos de Dios. Y Dios siempre hizo sentencia, siempre sentenció a todo pueblo por medio de los cuales llegaba el clamor de Dios a los oídos el clamor de la gente a los oídos de Dios. Siempre. Y esto también lo digo porque muchas veces sucede. ¿Dónde estaba Dios cuando fue violada o fue abusado tal persona o violada tal persona? El clamor de esa persona llega a los oídos de Dios y hará justicia en su tiempo. Dios va a hacer justicia. Por eso es que el mundo va como va a la perdición. Por eso que va a la sentencia final el mundo. ¿Por qué? Porque las víctimas de este mundo
el clamor de las víctimas de este mundo está entrando a los oídos de Dios. Y Dios va a sentenciar. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre la autoridad, la mayordomía, la administración de todo el mundo que puso en sus manos. Pero el hombre, como lo administre, es como va a tener que rendir cuentas. Entonces el mal administrador en este mundo va a rendir cuentas. Y aquel que administró, creyéndose por encima de los demás, va a rendir cuentas por su arrogancia, por su orgullo arrogante y por su soberbia. Entonces, esto tiene aquí la misma palabra, Ramot, que nosotros usamos allí, significa alto, que está más allá de lo que el necio puede alcanzar. Es como cuando nosotros ponemos todas las cosas en la casa porque tenemos chicos chiquititos, o hay chicos chiquititos y ponemos todas las cosas altas para que no las toquen, o ponemos la lata de galletita bien alto para que nadie las agarre, que tiene que estar a los altos. Bueno, así está la sabiduría para el necio. Tiene que estar a los altos para alcanzarla y no la puede alcanzar. Esa palabra Ramot tiene están tan altos, son tan encumbrados, tienen tanto poder que parece que nunca les va a alcanzar la calamidad. Sin embargo, Dios ya los sentenció. Ya está la sentencia firme sobre ellos, sobre todos ellos. Así como está la sentencia firme sobre Siria, sobre Irak, sobre Egipto, sobre Rusia, sobre todos esos países que están tratando de atacar a su pueblo, que quieren aniquilar a Israel, ya está la sentencia firme sobre ellos. Van a ser destruidos, la palabra de Dios ya lo dice, van a ser destruidos. Solamente falta el tiempo, nada más. ¿Por qué? Porque están mirando al pueblo de Dios por encima, como si a ellos no les fuera a alcanzar la calamidad o el mal. ¿Dónde tuvo su origen la soberbia? ¿Dónde creen ustedes que tuvo su origen la soberbia arrogante? La tuvo en Satanás, comenzó en el cielo. En el corazón de Satanás comenzó. Miren ustedes, Isaías 14. Isaías 14. ...12 al 15... 14, 12 al 15... tuvo su origen allí en Satanás. Fíjense ustedes, de pronto Dios lo había hecho a lucero, había hecho a lucero hermoso, todas las cosas estaban sobre él, inclusive la alabanza a Dios pasaba por él era quien entregaba la alabanza a Dios, pero esa alabanza que se le entregaba a Dios en los cielos, la quiso para él. Entonces dice así, verso 12, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? ¿Se acuerdan que en el principio, allí en Génesis 1, Dios expulsa a Satanás con la tercera parte de los ángeles, los expulsa y caen a la atmósfera, a la tierra? Por eso cuando el hombre es creado, Satanás ya estaba en la tierra. Por eso es que él toma la forma de la serpiente, o toma la serpiente y habla por medio de la serpiente para tentar a Adán, para tentar a Eva y Adán. Entonces dice, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones. Tú que das órdenes a todas las naciones. Por eso, por alguna razón, Jesús dijo que los gobernantes suponen gobernar. ¿Entienden? Que los gobernantes suponen gobernar. Se señorean, los gobernantes se señorean de las naciones suponiendo gobernar o suponiendo que gobiernan. Pero fíjense ustedes, ¿quién es el que aconseja a cada uno de los gobernantes en el mundo? ¿Quién lo aconseja? ¿O bajo qué consejo están? Miren, tú que das órdenes a las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, porque lo primero que sucede
como lo vamos a ver después, las maquinaciones, ¿dónde suceden primero? Acá adentro, en el corazón del hombre, en el interior del hombre. El hombre no necesita, o el hombre, la mujer, quien sea, no necesita decirlo primero, sino que ya lo piensa, ya está gestándose dentro, maquinando dentro. Entonces esto es lo que Satanás hizo. Comenzó, el orgullo subió a su corazón, el orgullo subió a su alma, y eso hizo que él comenzara a pensar que él tenía que recibir la alabanza y la gloria que a Dios le pertenecía. Entonces dice, dijiste dentro de ti, subiré a los cielos. Ya estaba en los cielos él. ¿Cómo es que subiré a los cielos? Él quería poner el trono más alto que Dios. Miren, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono. Él quería poner un trono paralelo al de Dios. Dios tenía el trono en el oriente y Satanás quería ponerlo en el norte. ¿Ven? Y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elión. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el mundo está tan desorientado? Porque no tiene oriente, porque tiene norte. ¿Cómo están las brújulas? ¿Cómo están las brújulas imantadas? Por el norte, no por el oriente. Por eso el mundo está desorientado. Por eso, de ahí viene la palabra mal o bien orientado, de oriente, porque ese es el punto cardinal de Dios. Pero el punto cardinal de Satanás es el norte. Jamás decimos nosotros está mal norteado o está desnorteado. No decimos está mal orientado o desorientado. Pero el punto cardinal de Satanás es el norte. Y él quería poner su trono en el tercer cielo, más allá, más arriba que Dios. Entonces dice, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elión, semejante al Altísimo, pero más alto. Y no olvidemos que Satanás era un ser creado. Fíjense el orgullo hasta dónde lo lleva. Ciertamente al Seol está siendo abajado, dice Dios, hasta el flanco de la fosa. Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto? Fíjense ustedes, el orgullo. El orgullo siempre va a llevar a la persona dentro suyo pensar que está más alto que los demás, pero ya está abatido, ya en el mismo momento que piensa que está por encima de los demás, ya está abatido. Y encima ya está sentenciado. En ese mismo momento, porque Jesús dijo, el que se enaltece será humillado. ¿Ven? Entonces ya sentenció Dios eso. Y como Dios aborrece los ojos altivos, los odia, los detesta, entonces ya hizo una sentencia. ¿Ven? Esto fue el primer arrogante, el primer orgulloso arrogante. Y el hombre, después de pecar, siguió su camino. Fíjense, por favor, conmigo lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Esto que vamos a leer ahora no es que está sucediendo ahora, esto sucedió desde el principio del mundo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, lo que Pablo va a decir ahora es que esto se va a poner peor, no es que está diciendo que nunca estuvo esto, pero que se va a poner peor. ¿Y cómo se va a notar eso? Por la iglesia. Porque la iglesia, el cristianismo muestra que esto se nota mucho más. Capítulo 3 de 2 Timoteo, página 1380. Dice, y sábete esto,
que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. O sea, tiempos sobrevendrán, dicen, tiempos peligrosos. O sea, más peligrosos de lo que ya había. Sí, más peligrosos de lo que ya había. Dice, sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno. ¿Sigo? Traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Que es lo que dice Pablo, apártate de ellos. Apártate de ellos. Ay, no le vamos a tener misericordia, no, apártate de ellos, dice. Esta conducta tendrá su final. Dios pondrá final a esto. Vamos de nuevo al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 5. Proverbios 16, 5. Esto está llegando a su fin, hermanos queridos, está llegando a su fin. Cuanto más cerca estamos del arrebatamiento, más cerca del fin de estas cosas estamos. El tiempo de la gran tribulación es el filtro donde todas estas cosas Dios juzgará con juicio, porque la ira de Dios será desatada sobre la tierra contra toda esta impiedad e injusticia que hay en el mundo. Dice Proverbios 16:5, abominación a Yahvé es todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune. A nosotros nos parece que Dios se tarda mucho, y a nuestros ojos se tarda mucho. Dios tiene paciencia. En su ira tiene misericordia. Porque Dios da tiempo al hombre. Dios da tiempo. Y el hombre va amontonando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y queda demostrado que el hombre jamás va al éxito, va al fracaso. El hombre va al fracaso. Sin Dios, el hombre sin Dios va al fracaso. Tarde o temprano no quedará impune. ¿Por qué? Porque aunque los hombres se salgan con la suya, aunque los hombres parece que se salieran con la suya, hay alguien que va a juzgar todas las cosas. Y muy pronto, hermanos, muy pronto. La solución entre cristianos es la humildad. Efesios 5:21 dice, sed dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Sed dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Jesús hizo una advertencia contra la exaltación entre el cristianismo. Miren lo que dice Mateo 23, 8 al 12. Mateo 23, 8 al 12. Este capítulo 23 es una sentencia tan fuerte contra los fariseos, contra los escribas. Pero esto que vamos a leer ahora nos compete a nosotros. Mateo 23, 8 al 12. Miren la página 1120. 1120 es la página. Dice, pero vosotros, y observen ustedes por favor esto que acontece en el pueblo, que acontece en el cristianismo hoy. Algo que que Jesús ya sentenció y que dijo, no hagan esto, pero que el cristianismo hoy lo está haciendo, y cuando lo leamos se van a dar cuenta. Pero vosotros no seáis llamados rabí, que puede ser excelentísimo,
que puede ser reverendísimo, porque ya no les alcanza reverendo, les alcanza reverendísimo ya. Hay algunos que ya no son apóstoles, son querubines. Algunos que ya no son profetas, ya están sentados al lado de Dios y Dios le va comunicando lo que tiene que hablarnos a nosotros. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, uno solo. Y no está hablando allí de que algunos no tengamos la función de maestros. No está hablando de que algunos no tengamos la función de maestros. Lo que Jesús está haciendo es advertir que nadie tiene que hacer reverencia porque alguien tenga la maestría o porque alguien sea pastor. Y eso es lo que está sucediendo hoy, hermanos. Hay que andar con reverencia delante de ciertos personajes. Hay que ser reverentes. Si no lo llamás, si lo llamás por su nombre, se te enojan. Digo, Dios mío, los padres se gastaron para elegirle un nombre y hay que llamar los apóstoles, hay que llamar los profetas, hay que llamar los maestros. Y hay que llamar los pastores. Y dice, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto, mis queridos hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque nadie está por encima de nadie. En la iglesia de Dios nadie está por encima de nadie. Todos tenemos distintas funciones, todos debemos respetarnos. Y leímos hoy, sed dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Ustedes dóciles a mí, yo dócil a ustedes. ¿Ven ustedes? Entonces en esa docilidad unos a otros es como el cuerpo de Cristo se va trabajando como si fuera una maquinaria perfecta, con engranajes imperfectos. Y todos vosotros sois hermanos, y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. Hoy hay personas a las que las tenés que llamar Padre, las tenés que llamar Papito. Mi Dios. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Hay algunos que dicen ser padres espirituales, de multitud de gente, padres espirituales. Si hay uno solo que es el Padre de los espíritus, el celestial. Yo no soy padre espiritual de ustedes, ¿eh? Yo soy un hermano de ustedes con una función diferente a la de ustedes, como tienen ustedes funciones diferentes, cada uno. Con un don diferente como ustedes tienen dones diferentes. Yo no puedo decir yo soy sus padres, nosotros somos sus padres espirituales. No, hermanos. Yo no los engendré. Los engendró Dios. La Biblia dice que fuimos engendrados por Dios. Entonces el único Padre es Dios. ¿Bien? Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo. En otras versiones dice líder. Ni seáis llamados líderes. La palabra líder no existe en la Biblia. Y cuando en la Biblia ponen líder, es una mala traducción, porque la palabra es caudillo. Pero ni aún así dice, no a nadie llaméis caudillo, porque uno es vuestro caudillo, es decir, uno es el que va adelante. Uno es el que va adelante. El Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Fíjense ustedes cuando Jesús, en la última cena, en la cena de la noche cuando celebraban la Pascua, cuando Él con sus discípulos comieron su Pascua, todos los discípulos, Él esperó a que todos los discípulos se sentaran en la mesa. Él se levantó, se puso una toalla ceñida a la cintura, atada a la cintura, agarró una palangana con agua tibia, o fría, no sé, no dice, con agua, y le lavó los pies a los discípulos. Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies. Y dice, si vos no permitís que yo te lave los pies, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro dice, bueno, entonces lavame la cabeza, lavame el cuerpo, lavame todo. Y Jesús le dijo, y Jesús como siempre lo volvió a corregir, le dice, los que están limpios no necesitan bañarse, solo lavarse los pies del polvo del día, porque ya están bañados, ya están limpios por la palabra que les dije. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve, no
no como el servido. Porque para servir vine, no para ser servido. Dice, en el mundo, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Siempre en el mundo el que está a la mesa, porque el que sirve es el esclavo, o el siervo, o el mozo. Sin embargo, entre ustedes no será así, dice. Entre ustedes no será así. El que sirve es el mayor. Wow, te rompió todos los esquemas. Miren ustedes. Dice, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Por eso, Jacobo dice, humillaos bajo la poderosa mano, no, perdón, Pedro dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Pero sea que estés humillado o sea que estés enaltecido, estarás siempre en la mano de Dios. O debajo de su mano o sobre su mano, pero siempre estarás en la mano de Dios. Entonces, ¿dónde nos conviene estar? En la mano de Dios. Porque el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, la misma mano que te humilla hoy es la que te exaltará mañana. ¿Amén? Miren ustedes. Porque el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Y esto es una sentencia firme. Y Jesús hizo esa advertencia contra la exaltación entre el cristianismo. La segunda cosa que Dios aborrece, la lengua mentirosa. Ay, ay, ay. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque según Juan 8:44, Él es padre de mentiras, Satanás es padre de mentiras. Miren. Juan 8:44. Recuérdenlo cuando se les ocurra decir una mentirita piadosa. Que no existe, hermanos. Es una contradicción. O es mentira o es piedad. Pero no existe mentira piadosa. 8:44. Miren ustedes. En el contexto le dicen a Jesús que ellos tenían un Padre, Dios. Juan 8:44, 1068. Dice, los fariseos dicen que ellos tienen un Padre, Dios. Y entonces Jesús les dice, si Dios fuera vuestro Padre, me oirían y obedecerían a Dios. Entonces les dice, ustedes quieren hacer solamente un deseo, el deseo de vuestro padre, el diablo. Y miren que dice 8:44, vosotros, ¿lo encontraron? 1000, escucho ruido de hojas todavía. 1068. 8:44 de Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, de sí mismo habla. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es mentiroso y padre de ella. O sea, ¿de dónde procede la mentira? ¿Cuál es el origen de la mentira? El origen de la mentira es Satanás mismo que le engendra, el que la engendró. ¿Sí? Desde el principio, desde cuando engañó a Eva. Desde ese momento la engañó con una mentira. ¿Sí? La palabra hebrea es sheker, igual a mentira, falsedad, engaño, decepción. La mentira, recuerden esto siempre, la mentira no es un absoluto, la verdad sí. La mentira abunda cuando hay ausencia de verdad. Por eso es que la verdad es un absoluto, la mentira no. La mentira abunda cuando hay ausencia de verdad.
Por tanto, la mentira no puede convivir con la verdad. Cristo es la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede convivir la mentira con la verdad? O cómo puede, como leímos el otro día, ¿qué concordia o qué comunión hay entre Cristo y Belial? No hay. ¿Qué concordia o qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay. ¿Qué comunión hay entre Cristo y la mentira? O Cristo, la verdad, y la mentira de Satanás? No hay. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 22:15 dice que quedarán afuera de la presencia de Dios. El cristianismo no debe mentir. 1 Corintios 6, 9 al 11. Primero Corintios 6, 9 al 11. Dice, 1292. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá está la buena noticia. Para que no quede esto, entonces yo digo una mentira, chao, estoy fuera de mí. Bueno, lo bueno es no mentir, pero que muchas veces a algunos se les escapa alguna mentira por cuidar otra cosa. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. ¿Cuáles? Estos. Estos que nombramos recién. Y estos eran algunos. Pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios. ¿Dios qué hizo? Dios nos apartó para Él. Él nos declaró justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué debieron hacer estos y qué debemos hacer nosotros? Pero os lavasteis. Eso no lo hace Dios. Eso no lo hacemos nosotros. Todos los días nos lavamos para que no pequemos. Para no mentir, todos los días tenemos que lavarnos. Y lavarse, ¿qué es? Confesión, limpieza, confesión de pecado, limpieza. No necesitamos mentir, ni necesitamos mentirnos unos a otros. Cuando se nos ocurra decir una mentira, recordemos entonces que la mentira proviene del diablo y que en ese mismo momento esa mentira que nosotros decimos, que aunque Dios nos ama, está aborreciendo Dios esa mentira. No significa que nosotros que hemos sido salvados seamos condenados, pero que vamos a ser disciplinados por la mentira, no les quepa ninguna duda. Por supuesto que por decir estas cosas nos vamos a quedar vacíos, pero no importa. Zacarías es tajante. Zacarías 8:16. Miren. Zacarías 8:16. Pensaba terminar hoy, pero imposible. 8:16, página 848. Y esto le está diciendo a su pueblo, le está diciendo al pueblo de Israel. Y va a decir, bueno, pero esto es para el pueblo de Israel. Y vamos a ver. 8:16, página 848. 848. 848. Dice, estas son las cosas que debéis hacer
Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Esto es lo que debéis hacer, dice. Estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Y esto lo dijo Zacarías 450 años antes de Cristo. Ahora, el problema es que esto no quedó en el pasado. Pablo toma esto y lo aplica a la iglesia en Efesios capítulo 4. Y lo dice prácticamente igual para la iglesia. Efesios 4, 22 al 25. Recuerden que Pablo era conocedor, profundamente conocedor y maestro de las escrituras hebreas, de la ley, los profetas y los salmos, de lo que nosotros tenemos como antiguo pacto. Pablo, que era Saulo, que había aprendido a los pies de Gamaliel, era conocedor profundo de la ley de Dios. Así que él podía tomar algo del antiguo pacto y aplicarlo para la iglesia. Y si Pablo lo aplicaba es porque era aplicable. Efesios 4, 22 al 25. Dice: en cuanto a la antigua manera de vivir, a nuestra antigua manera de vivir, hermanos, recuerdan ustedes que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces dice Pablo, comenzando del 22, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre o de la vieja persona, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre, es decir, sacarse las ropas viejas y ponerse las nuevas, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Después lo vamos a ver más adelante, y como lo leemos en cada cena dominical, cada sábado a la noche, que no nos debemos comportar indignamente o tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Es no considerar el cuerpo de Cristo, no considerar a los otros como miembros del mismo cuerpo que yo. Eso es ser indigno. Eso es indignamente. Entonces dice, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Si alguien vive mintiéndole a los propios miembros del cuerpo, yo les pregunto a ustedes, ¿hasta qué punto es miembro del cuerpo? ¿Hasta qué punto, hermanos? Miren ustedes, no vamos a hacer tiempo, así que llegamos hasta aquí y en el próximo domingo vamos a ir a la tercera cosa que Dios aborrece, las manos que derraman sangre inocente. ¿Y por qué? Porque hay mucho para decir allí también, así que lo vamos a dejar aquí. Y vamos a orar para que Dios a nosotros nos ayude en esto. Y para que estemos apercibidos de cuando vamos a cometer un error de esto. Recordemos cómo Dios aborrece, detesta ciertas cosas. Miren, Dios aborrece, detesta, abomina todo lo que el mundo está haciendo. Todo esto que estamos viendo y el mundo está haciendo. No crean que las naciones se van a llevar de arriba esto que están haciendo de aniquilar a otros. No. Pero el gran problema es cuando el cuerpo de Cristo
en el cuerpo de Cristo, suceden estas cosas. ¿Cómo Dios? Díganme ustedes si no ven cómo Dios está disciplinando al cuerpo de Cristo. Cómo Dios está disciplinando a su iglesia. Recuerden ustedes que en el arrebatamiento Jesús se unirá a su novia, que es su cuerpo. Como un esposo se une a su esposa. En el arrebatamiento se unirá. Pero ¿qué hace mientras nosotros estemos en la tierra? ¿Qué hace Jesús con su novia para presentársela pura y sin manchas y sin arruga delante de Él? ¿Cómo hace Él? Y tiene que disciplinarla aquí. Para poder presentársela en el cielo, se la tiene que disciplinar aquí, porque no la va a disciplinar allá. Allá es su unión, su esposa, es ese matrimonio consumado. Pero aquí somos la novia. Entonces hay una disciplina en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no se apercibe, pero no se apercibe porque no hay predicadores que aperciban a la iglesia. Están llevando a la gente a mirar para otro lado, o a la prosperidad, o al poder, o al levantamiento, o al liderazgo. Y estamos en una locura, y los predicadores no están diciéndole a la gente, hay disciplina sobre la iglesia de Dios, hay disciplina, están siendo disciplinados. Y fíjense ustedes que una de las grandes disciplinas que hay es que todos los que corren detrás de la prosperidad y creen que Dios los está bendiciendo, en realidad están siendo engañados. Porque no significa que nosotros no seamos prósperos. Lo que significa es que nosotros no debemos correr detrás de la prosperidad. De esa clase de prosperidad que los predicadores anuncian. Pongan 100 que Dios le va a dar 1000. Haga pactos con Dios. Y así hacen que la iglesia entre en una disciplina. Y están siendo disciplinados. El problema es que el liderazgo, tarde o temprano, no quedará impune. Tengan plena seguridad que no va a quedar impune. Ninguno de estos va a quedar impune. Ni todos aquellos que están diciendo que están siendo levantados. Cuando son levantados están siendo puestos por encima de los demás. Y eso, que están por encima de los demás, un día estruendosamente van a caer.